El Hogar de Lucy éramos un grupo de chicas que, bueno, teníamos unos sentimientos por los animales, sobre todo por los más desahuciados. En este caso íbamos a perreras, a las peores perreras, y cogíamos a los animales que no iban a tener otra oportunidad. ¿Por qué? Porque estaban enfermitos crónicos, en fase terminal, eran muy viejitos y la gente no se iba a fijar en ellos para adoptarlos, porque decían que eran agresivos y sabemos que no era así. Los rehabilitábamos física y psicológicamente, bien en nuestras propias casas o teníamos que pagar residencias, y luego ya les dábamos una familia en adopción. Pero ya era tanto el nivel de animales que teníamos que ayudar que vimos la necesidad de coger un terreno y cuidarlos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que estuvieran, pues según nuestra filosofía, sin jaulas, sin puertas cerradas, siendo felices en un verdadero hogar. Muy importante. Al principio no les vamos a hacer caso a los perritos, ¿vale? Vamos a estar aquí tranquilos, no les vamos a tocar, ni siquiera les miramos así de reojillo porque ellos van a estar vigilándonos a ver qué hacemos, a ver quiénes somos. ¿Okay? Creemos que desde la raíz, desde los más pequeñitos, hay que concienciarlos hacia el respeto y la igualdad de todas las especies. Digamos, acercarles a los niños y darles, muy importante, otra opción de conocimiento, porque hasta ahora solo tenían el zoo, la granja escuela, son todos centros que promueven un poco la explotación. Incluso una granja escuela, ves a los animales denominados de granja, una vaca en un establo. Esa no es el hábitat natural de una vaca. Al niño hay que decirle que una vaca tiene que tener sus sitios de pasto, cuáles son las relaciones sociales que tienen este tipo de animales, los vínculos afectivos que tiene la mamá con el ternerito. Eso no se lo van a contar en una granja escuela. En un zoo ya ni te cuento. Somos morenitos y a mí me apetece que tomemos postre, lo vamos a tomar, ¿a que sí, Juan Pablo? ¿Os parece bien al resto? Porque a mí me parece estupendo. A mí me parece fatal, No es justo. Si nosotros tenemos postre, vosotros también tendríais que tener postre, ¿a que sí? Pues es lo mismo, si nosotros tenemos comidita, podemos dormir bien en nuestra casa y tenemos una familia, los animales tendrían que tenerla también, ¿o no? Un santuario es un concepto totalmente distinto a una protectora de perros y gatos. En las protectoras son espacios más reducidos porque son espacios temporales. Se dan en adopción. Sin embargo, una vaquita, una cabra, nunca se va a dar en adopción. Es decir, este va a ser su hogar para toda su vida, quizá 20 o 30 años. Entonces, imagínate tú viviendo 20 o 30 años en un espacio de 12.000 metros, cuando ellos necesitan andar continuamente y coger hierba y tal. Termina siendo casi una cárcel, y eso es lo que no quiere un santuario de animales. Entonces, para que vivan felices necesitamos un terreno de 40 o 50.000 metros, no solo los individuos que ya están con nosotros, sino los que están por llegar, que son tantos y tantos que nos llaman a nuestra puerta y por el espacio reducido tenemos que decir que no. Muchos veterinarios que no saben muy bien acerca de esta enfermedad, ¿vale? Lo que hacen es que cuando les dicen que esos gatitos tienen esta enfermedad, ¿vale? Les ponen la inyección y los sacrifican porque creen que como están malitos, ¿para qué van a vivir? Si, pues es que aquí tenemos la prueba viviente de que estos gatitos, si se les da un tratamiento, se les cuida, se les mima, igual que yo puedo vivir con una diabetes, con lo del azúcar, o sin una patita, puedo vivir con esa enfermedad. Yo también. Dibújale y luego lo escribo. Pero es que eso que observas ahí no estaba cuando lo grabamos no estaba ahí. Claro. Y llegamos aquí. Todos los niños mirando a terror. Yo diciendo calma que las tengo alerta. Tranquila, si no las molestamos. Pero como me pica a mí me tengo que llevar con esta gente. Me llevo una impresión muy buena porque me gustan mucho los animales que estén al aire
al aire libre, que estén disfrutando, que estoy con lo que los animales no sean sacrificados. O sea, es una experiencia muy bonita. Y si yo me ganara la lotería, pues daría un montón de ayuda para esto. Nosotros teníamos que representar a esos animales y luego explicar cómo nos sentíamos. El mono tenía que hacer una cosa de que tenía que decir que no me gustaba el circo y tenía que sobrevivir en una jaula. Y entonces los tres animales se ponían en una jaula. Los animales no descansan, hay animales muy enfermitos que hay que curar, que hay que cuidar, que hay que llevar al veterinario. Necesitamos manos amigas que quieran ayudar físicamente, pues desde haciendo traslados a veterinarios, como te comentaba, o haciendo casitas, que siempre estamos en eterna construcción, porque al no tener mucha financiación, básicamente somos los voluntarios los que aprendemos a hacer cemento, poner vallas, construir casas. Entonces todo aquel que le guste las manualidades aquí es muy bienvenido, ¿no? Luego aparte los animales, desde la vaca necesita un cepillado, los gatos necesitan que se les dé malta y que se les den mimos, claro que sí, los perros necesitan salir de paseo, todas las especies necesitan que se les limpie la cama, por ejemplo. Aparte del trabajo físico, necesitamos ayuda desde casa, da igual la distancia que nos separe unos a otros, porque gracias a las redes sociales y a los medios de internet, digamos que todos podemos colaborar, ¿no? A la gente que le guste dibujar, pues nos podría hacer a los habitantes que hay aquí una caricatura, por ejemplo, de Flor, poder vender y recaudar fondos para comprarle una casita a Flor para el resto de su vida. Es decir, todos pueden aportar de una manera u otra que los animales sigan teniendo este maravilloso hogar donde se les respeta y donde, bueno, pues son tenidos en cuenta. Nunca me lo he planteado, nosotros comemos normal, pero a lo mejor ver aquí, hablar con otra gente, estar más cerca de la gente que lo hace de otra forma, pues a lo mejor pues mañana ya me lo replanteo, mi forma de vida, mi forma de comer. Hoy dejamos para asar pollo y me dice, mamá, mire las gallinas y mire que hemos dejado para asar un pollo. ¿Tú qué crees? ¿No lo hacemos? Y le dije, pues no lo hagamos, porque es que de verdad que te vas con una mentalidad diferente a la con que venías. Cuando dejas el desconocimiento a un lado, dejas de temerlo. Y una vez que lo conoces, yo creo que es amarlo. Y si lo amas, lo vas a respetar, no lo vas a matar ni maltratar. Los animales siempre están agobiados en los circos y lo mejor que hay que hacer es sacarlos de las jaulas para que tengan libertad.